Una niña de 3 años seguía gritando pidiendo ayuda, pero nadie la notó, salvo un exsoldado. Minutos después, se levantó, y lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Una mosca estaba pegada a la ventana, zumbando débilmente, como si se estrellara contra un mundo inalcanzable. El sol del atardecer se filtraba a través del cristal polvoriento, revelando las huellas de una limpieza descuidada. Afuera, la carretera de Kansas se extendía como una línea de lápiz sobre el paisaje, silenciosa y quieta, interrumpida solo ocasionalmente por el paso de un tráiler, cuyo rugido se desvanecía rápidamente tras un grupo de olmos, dorados por la estación. Ethan Walker dejó su bolsa de lona sobre el desgastado banco de cuero, hundido por el paso del tiempo. Se irguió, como si su cuerpo aún no hubiera aprendido a reclinarse con naturalidad tras años de estricta disciplina. Incluso sin el uniforme, mantuvo la espalda recta y la mirada atenta, características de un marine que había servido 18 años, 2 veces desplegado directamente en zonas de combate. En el mostrador, Margaret Chen, una mujer asiática de unos 40 años, con el pelo suelto y ondulado, y el delantal descolorido por años de uso, limpiaba con cuidado el cristal de la cafetera. Nadie en el restaurante hablaba. El silencio era tan profundo que se oía el zumbido del viejo aire acondicionado, que luchaba por mantener caliente la vieja habitación de madera. Ethan no tenía hambre, pero aún así pidió un sándwich de jamón y un café solo. Su gracias fue apenas un susurro, como si decirlo más alto pudiera evocar el pasado y recordarle que este no era un mundo donde las cosas sencillas tuvieran cabida. Kansas ya había sido su hogar antes de que sus padres fueran arrastrados por un accidente en la autopista 54. Una fría mañana de invierno dejó a un joven de 17 años con una maleta y la casa vacía. Se fue de la ciudad una semana después del funeral. Se alistó con una sola idea: quedarse lo volvería loco. Dicen que el tiempo cura, pero los soldados no piensan así. Simplemente aprenden a reprimir una herida el tiempo suficiente para seguir adelante. En la mesa junto a la ventana, una pareja de ancianos almorzaba tarde. El hombre, un hombre negro con barba plateada, leía el periódico. La mujer, con grandes gafas de lectura, hablaba en voz baja mientras mojaba un trozo de pan en su sopa. No muy lejos, un niño, de unos 4 años, llamado Leo, a juzgar por cómo lo llamaba Margaret, corría entre las sillas, agarrado a un pequeño coche de plástico. Cada vez que soltaba un sonoro brum, la anciana simplemente negaba con la cabeza y sonreía, con los labios apretados, sin decir nada. Ethan los observaba. No era de los que dejaban escapar a nadie. No por sospecha, sino por costumbre. Una profunda costumbre. Una costumbre que le permitía leer el mundo con todo detalle. Y entonces la vio. En la esquina, junto al cristal, detrás de un cactus seco y quebradizo en maceta, estaba sentada una niña pequeña, de 3 o 4 años. Piel oscura. Cabello rizado. Llevaba un vestido azul pálido. Permanecía inmóvil, como pegada a su asiento, con las manos apoyadas en los muslos. Su mirada no se posaba directamente en nadie. Recorrió la sala, rozando cada rostro el tiempo justo para verlo, pero no para ser notada. Pero ella buscaba algo, alguien que pudiera leer lo que ella no podía decir. Frente a ella estaba sentado un hombre. Alto. Vestía un traje gris. Cabello rubio, bien peinado. Ojos azul pálido, casi transparentes. Leía un libro grande sin título visible. No había tocado a la niña ni pronunciado palabra. Simplemente leía. Y eso fue lo que llamó la atención de Ethan. Nadie lleva a un niño de 3 años a un restaurante y luego se queda absorto en un libro. Nadie conduce por la autopista y se sienta junto a un niño como si fuera equipaje de mano. Ethan hizo girar lentamente su taza de café, acariciando el borde caliente con el dedo índice. No volvió a mirar a la chica, no le hacía falta. Sabía que, en unos segundos, ella volvería a mirarlo. Y lo hizo. Casi como si se lo hubiera ordenado. El mismo movimiento, solo que esta vez su mirada se detuvo. Y dentro de él, un ligero temblor. Solo por un instante. Margaret salió de la cocina con una bandeja. Puso el sándwich delante de él y preguntó en voz baja: ¿Quieres un poco de azúcar, cariño? Ethan la miró. Una pregunta simple. Pero ella entrecerró los ojos ligeramente,
como si también percibiera algo extraño en el ambiente del restaurante. Ethan meneó la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Leo pasó corriendo de nuevo, casi chocando con la silla de la niña. Ella se estremeció. No se oyó ningún sonido. El hombre frente a ella levantó la vista, solo un instante, pero fue suficiente para detener a Leo. Ethan se giró para mirar hacia afuera. El estacionamiento estaba casi vacío. Una camioneta gris oscuro estaba estacionada cerca del poste de luz al lado de la carretera. No había nadie dentro, pero el motor estaba en marcha. Había una pegatina de superhéroe en la ventana trasera, pero no la que ponen los niños. La que obstruye la vista. Se levantó. Llevó su taza de café al fregadero detrás del mostrador, donde Margaret estaba preparando una bandeja de pastel de manzana. Ella lo miró. Habló en voz baja, esa niña de la esquina. ¿Notaste algo? Margaret echó un vistazo rápido. Años de crianza de 3 hijos pasaron por sus ojos. Lleva un rato sentada allí. No ha dicho ni una palabra. No la he visto comer, pero creo que lloró un par de veces, en silencio. No sabría decir por qué. Ethan asintió. Regresó a su mesa y se sentó, esta vez frente a ella. Y entonces la chica lo miró. Esta vez, directamente. Su mano derecha se alzó lentamente. Apretó el puño y lo abrió 1, 2, 3 veces. Sin fanfarrias, pero tampoco disimuladas. Una señal. La señal universal. SOS. En forma silenciosa. Él lo sabía. Y le creyó. No hay más dudas. Cuando su mirada cayó sobre la niña, el joven Leo dejó caer accidentalmente su coche de juguete, que se detuvo a los pies del hombre del traje gris. De pie junto a ella. Colonia. El hombre levantó la vista, no a Ethan ni a Leo, sino a la chica. Su mirada era fría. No dijo nada. No alzó la voz. Una mirada firme e impasible bastó para que la chica retirara la mano y la colocara apresuradamente en su regazo. Ethan se clavó las uñas en la palma de la mano hasta que se puso blanca. La tarde en Kansas empezaba a refrescar. Pero adentro, el aire empezaba a hervir suavemente. La muchacha había dado una señal. Y el viejo soldado comprendió entonces que ya no podía irse de allí como un viajero de paso. El restaurante de Margaret encendió sus luces amarillas justo cuando los últimos rayos de sol se filtraban por las rendijas de las contraventanas. Afuera, aún no estaba completamente oscuro. Pero la tenue luz bastaba para trazar una línea entre el interior y el exterior, entre el acogedor restaurante y el mundo silencioso tras el cristal. Ethan no había vuelto a tocar su café. Permanecía inmóvil, observando, absorbiendo cada detalle como si estuviera en primera línea. Cole se incorporó, con la mirada fija en el teléfono. Su rostro no delataba nada. No habló. No le limpió la boca a la niña. No se inclinó para decirle nada amable ni conmovedor. Un desconocido sentado junto a una niña perdida podría haber parecido más atento que él. Lily no comía. Tenía las manos apoyadas en las rodillas. Tenía la mirada fija en Ethan. No parpadeó durante un buen rato. No miró a Cole. La rigidez de su cuerpo no se debía al cansancio. Vino del miedo. El miedo a ser visto. Ethan tomó un pequeño sorbo de café, taza en mano, sin levantarla del todo. Se le ocurrían preguntas. Ninguna estaba completamente formulada. Pero la sensación era innegable. Este hombre no era el padre de la niña. Se levantó. Se acercó a la mesa. Todavía parecía tranquilo. Cada paso era seguro, ni apresurado ni lento. Disculpe. Espero no molestarle. Cole levantó la vista. Sus labios se estiraron en una sonrisa, pero su mirada permaneció fría. ¿Qué deseas? Solo me preguntaba, ¿la niña es tu sobrina? Una breve vacilación. Ella es mi hija. ¿Hay algún problema? No, no. Es que, me recuerda a mi prima pequeña. Cuando era niña, pensaba que era muy simpática y era curiosa, eso es todo. Cole esbozó una pequeña sonrisa y asintió, pero el gesto era demasiado perfecto.
Como si hubiera sido programado para parecer amistoso. Lily miró brevemente a Ethan. Su mano se movió ligeramente, cerrando el puño y luego soltándolo, 1, 2, 3 veces. Esta vez fue lento, deliberado, sin dejar lugar a dudas. Ethan fingió una pausa, como si algo se le acabara de ocurrir. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño caramelo de menta, que colocó con cuidado sobre la mesa. A mi sobrina le encantó. Me pregunto si a la pequeña también. ¿Por qué no le das un dulce?, añadió. De fresa. A los niños les suelen encantar. Se acercó a Lily. La niña levantó la vista, fijándose en Cole y luego de nuevo en el dulce. Tras una breve vacilación, extendió la mano lentamente, rozando el borde del envoltorio con sus pequeños y temblorosos dedos. El golpe llegó rápido, como una bofetada. Cole no dijo ni una palabra. Extendió la mano por encima de la mesa y le dio un golpe en la muñeca a Lily. No con la fuerza suficiente para hacer un ruido fuerte, pero sí lo suficiente para que su bracito se encogiera, como si se hubiera quemado. Es alérgica. No le des nada sin preguntar. Su voz era seca. Se enderezó, guardó el caramelo en el bolsillo de la camisa y miró a Lily lenta y deliberadamente. Ella no lloró, pero sus manos se retiraron, aferrándose al dobladillo de su camisa, apretándola con fuerza. Un reflejo defensivo inconsciente. Sus pequeños hombros temblaron. Bajó la mirada, no solo por miedo, sino por una confianza que acababa de destrozarse. Lo siento, no lo sabía. Cole asintió levemente, como si se hubiera cerrado una puerta. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados, una señal firme y silenciosa. La conversación había terminado. Ethan se dio la vuelta y regresó a su mesa. Tenía la espalda recta, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire en el restaurante ya silencioso se había vuelto denso, como si alguien hubiera atenuado una capa de luz. El leve tintineo de una cuchara contra un vaso. La brisa filtrándose por la puerta. Todo estaba sumido en un silencio gélido. Margaret miró detrás del mostrador, frunciendo el ceño. Una mano sostenía un vaso envuelto en una servilleta. La otra estaba presionada contra el mostrador, como para no caerse. Ethan se sentó, dejó escapar un suspiro silencioso y luego habló lo suficientemente alto para que Margaret lo oyera. Llama a la policía. Cuanto antes, mejor. Margaret se quedó congelada por un momento, luego asintió levemente. En un rincón del restaurante, Lily seguía sentada erguida, sin apoyarse en la silla. Como si temiera no poder levantarse si se apoyaba en algo. El café de la taza estaba frío. Ethan ya no bebía. Se levantó y caminó con paso firme hacia el fondo del bar, donde la luz del techo captaba la fina capa de polvo sobre la superficie del vidrio. Margaret permaneció allí, inmóvil. Sostenía un trapo viejo con los bordes deshilachados y limpiaba lentamente un vaso limpio. El movimiento era repetitivo, pero sus ojos estaban fijos en el espacio vacío frente a ella, como para convencerse de que aún controlaba el bar. Aún controlaba su vida. Ethan se acercó sin prisa. A un paso del mostrador, se detuvo y apoyó ambas manos en el parqué. No llamó ni hizo ruido. Simplemente colocó las manos allí, como quien pone la mano sobre una puerta antes de abrirla. Bajó la cabeza ligeramente y habló en voz baja. Lo confirmé. La chica hizo otra señal. No fue un error. Margaret se volvió hacia él, con la mirada pesada. Lo observó unos segundos, sin parpadear, sin preguntar nada de inmediato, como si leyera algo en la expresión del viejo soldado. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca pero sin dudarlo. Ethan asintió, con los ojos fijos en su rostro. Soy marine. He estado en combate. Era una señal de socorro. Se usaba cuando un herido no podía hablar, corta, clara, 3 veces. Tal como dice el manual. Margaret giró la cabeza hacia la mesa de Cole. Lily seguía sentada allí, inmóvil, como un mueble fuera de lugar. Ella miró unos segundos más y luego se dio la vuelta, hablando muy lentamente. Si llamo a la policía y cometo un error, ¿puedo ser procesado? Es posible. Pero si no llamas, y tengo razón,
podrían sacar a un niño de Estados Unidos esta noche. Margaret dejó escapar un suspiro. La vacilación en sus ojos había desaparecido. Ella asintió, un gesto pequeño, pero profundo. Un gesto que jamás olvidaría. «Sígueme». Ella condujo a Ethan detrás del mostrador, deslizándose a través de la puerta de madera hacia la parte trasera, donde se encontraban el almacén frigorífico y la sala de descanso. El espacio era estrecho, húmedo, pero lo suficientemente insonorizado como para que nadie del exterior pudiera oír nada. Margaret sacó su teléfono y marcó un número. La pantalla se iluminó con las palabras, Rachel Monroe, sheriff. Levantando el teléfono hacia su oído, habló rápidamente. «Rachel, soy yo». «Margaret». «Café en el área de descanso 8. Tengo una emergencia». La mujer del otro lado de la línea no pareció alarmarse, solo preguntó brevemente. «¿Hay alguien herido?» «Todavía no. Pero hay una niña pequeña, de unos 3 años. Está con un hombre desconocido. No come, no habla, no se toca». Margaret miró a Ethan. «Alguien aquí confirma que está pidiendo ayuda». Hubo silencio al otro lado de la línea, luego Rachel preguntó. «¿Quién confirma esto?» Ethan levantó la mano y Margaret le pasó el teléfono. Se lo puso en la oreja. «Me llamo Ethan Walker. Es marine. Puedo darle mi número de identificación militar más tarde. Estoy entrenado para reconocer señales de emergencia no verbales». La chica hizo 2 señales, muy claras. El hombre no fue violento, pero tiene el control total de la situación. La voz de Rachel cambió, más centrada. Ya no había dudas. «Necesito la ubicación y una descripción». «¿Tiene matrícula?» «SV gris. Estacionado afuera. La ventana trasera tiene una visera con una pegatina de superhéroe». «Matrícula de Kansas, pero no vi el número completo». «El hombre es blanco. Cabello rubio. Traje gris». «La niña, piel morena clara, vestido azul pálido, de unos 3 años, cabello rizado». Rachel respondió. «Enviaré unidades inmediatamente. No dejen que se vayan. Yo me encargaré del resto». Clic, la llamada ha finalizado. Margaret se recostó contra el estante de acero inoxidable. Le temblaba ligeramente la espalda. «No pensé que estaría haciendo esto hoy». «Yo tampoco. Pero me alegro de que lo hicieras». En la oficina del sheriff del condado de Sedgwick, sonó el teléfono de escritorio. El agente Tommy Reyes acababa de colocar un tazón de fideos instantáneos sobre la mesa cuando alargó la mano. «Les habla Briggs. Recibimos un informe de emergencia del área de descanso 8. Posible secuestro de un menor. El jefe Collins solicita su participación en el equipo de respuesta rápida». «Otra falsa alarma, ¿eh?» «Es la tercera esta semana. El testigo es un exmarine. Con entrenamiento especial. Este no es uno de esos casos», escuché un grito extraño. «Situaciones». «¿Vas Y, Tommy?» Tommy se encogió de hombros dentro de su chaqueta, murmurando. «Esperemos que no sea otro de esos viejos entrometidos que no se meten en sus propios asuntos». Metió el arma en la funda, revisó la linterna y subió al coche patrulla. Se encendieron las luces rojas intermitentes. De vuelta en el restaurante de Margaret, Ethan y Margaret salieron de la sala de descanso. Nadie en el restaurante tenía idea de lo que acababa de pasar. Nadie se había dado cuenta de que el mundo había cambiado ligeramente. Cole seguía sentado allí, pero su mirada se había desviado hacia el mostrador. Estaba visiblemente más alerta. La forma en que observaba la habitación sin girar la cabeza era la clase de señal que solo alguien que esperaba ser seguido podía mostrar. Lily todavía estaba sentada erguida, pero detrás del mostrador. Ethan notó que estaba mirando por la ventana delantera, como si esperara que algo sucediera. Café Margaret. Alrededor de las 8 de la tarde. No quedaban muchos clientes. Una corriente de aire se filtraba a través de la estrecha rendija en la parte inferior de la puerta de cristal, trayendo un frío que hacía que las cortinas revolotearan de vez en cuando, como una respiración cansada. La cálida luz amarilla del techo se derramaba sobre las mesas de madera oscura, proyectando manchas de luz y sombras en el suelo,
como el escenario de una obra de teatro muda. Ethan seguía sentado allí, con las manos apoyadas en la mesa. Su café hacía rato que se había enfriado. Todos los sentidos en alerta. Todo en su cuerpo estaba tenso, como la cuerda de un arco. Lily estaba sentada en la mesa de enfrente, con las manos entrelazadas en el regazo, mirándolo de vez en cuando. Cole seguía igual, sereno, rígido, frío. El pestillo de la puerta hizo clic. No fue un ruido fuerte, pero en el silencio del momento, cortó el aire como una cuchilla en aguas tranquilas. Al abrirse la puerta, Cole se levantó de un salto y empujó la silla hacia atrás bruscamente. Agarró la muñeca de Lily con tanta fuerza que le puso la piel roja. Vamos, dijo en voz baja, casi en un susurro, pero su voz carecía de cualquier cortesía. Las palabras sonaron como una orden. Lily dio un pequeño salto, pateando con renuencia. No gritó ni forcejeó, pero su rostro reflejaba genuina preocupación. Ella miró hacia atrás, sus ojos escaneando la mesa donde estaba sentado Ethan. Esa misma mirada suplicante que le había dado antes, solo que ahora era más aguda, más urgente. Ethan apoyó una mano en la mesa, apartó la taza de café y se levantó, sin prisa, discretamente, pero con determinación. Caminó directo a la puerta para bloquear el paso entre la mesa de Cole y la puerta. La distancia entre ellos era de apenas 3 metros. Los dos hombres estaban uno frente al otro, la luz del techo proyectaba largas sombras sobre el suelo de baldosas. Ninguno de los dos habló de inmediato. No hacía falta. El aire entre ellos era tan tenso que parecía que iba a romperse. ¿A dónde crees que la llevas?, preguntó Ethan. Su voz era baja y firme, no muy fuerte, pero imposible de ignorar. Cole arqueó una ceja levemente, forzando una sonrisa. Te lo dije, volvemos a Iowa. Es tarde. No te vas a meter en mi camino, ¿verdad? Lily bajó la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en Ethan. Sus pequeñas manos se aferraron al dobladillo de su camisa, temblando con cada latido. Ethan no se movió. No quiere venir contigo, dijo. Llamé a la policía. Llegarán pronto. Si te vas ahora, parecerá sospechoso. Te pondrás las cosas aún peores. Cole soltó una risita baja y desdeñosa, sacudiendo la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando alguna tontería mientras comía una chocolatina. Una mirada. ¿Quién te crees que eres para meterte en los asuntos de los demás? Ya no sé quién soy, respondió Ethan, pero sé que no se fue contigo por voluntad propia. Envió una señal de socorro, 2 veces. La vi. Me han entrenado para reconocer esas señales. Cole frunció el ceño. Cambió de postura y atrajo a Lily hacia sí. Su agarre se hizo más fuerte, ganándose un suave gemido de ella. ¿Me estás acusando en público? Podría demandarte por atentar contra la libertad personal. Ethan dio medio paso adelante. No era una amenaza, pero bloqueó por completo el paso. La policía se encargará. Hasta que lleguen, no te dejaré ir con ella. Cole entrecerró los ojos. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano, como para apartar a Ethan. Pero Ethan había estado en combate. Sus reflejos eran precisos y firmes. No retrocedió ni bloqueó, simplemente inclinó ligeramente el cuerpo, manteniendo la posición. Aléjate, gruñó Cole, con los ojos inyectados en sangre y la respiración entrecortada. Ethan no dijo nada. Pero su mirada permaneció fija, silenciosa, fría como el acero templado. Cole estaba perdiendo la paciencia. Tiró de Lily hacia la puerta, pero ella se resistió, con los pies apoyados en el suelo. Tiró de nuevo, esta vez con más fuerza. Por una fracción de segundo, su otra mano se retiró, como si estuviera a punto de golpear. Pero Ethan le agarró la muñeca en el aire y la apretó con fuerza. Ya basta. La voz de Ethan era baja, pero contundente. Cole forcejeó para liberarse. Los dos hombres estaban casi pecho contra pecho, sus respiraciones se mezclaban. La tensión era tensa como un resorte. Cole intentó empujar a Ethan de nuevo, pero él no se movió. Tenía los pies plantados en el suelo. Lily retrocedió, temblando. Sus manos se aferraron al dobladillo de su abrigo, con los ojos abiertos.
Te arrepentirás de esto, siseó Cole, en voz baja y maldiciendo. Los tendones de su muñeca se le marcaban bajo la piel pálida. Ethan seguía en silencio. Miró a Cole directamente a los ojos, sin vacilar. Luego se inclinó ligeramente, su mirada se suavizó al volverse hacia Lily. No necesitas ir a ningún lado. Estás a salvo aquí. Lily no se movió. Permaneció completamente quieta. Como si esperara que algo terminara, algo que jamás se había atrevido a desear. Nadie tuvo tiempo de decir nada más. Una sirena aullaba a lo lejos. Los faros destellaban en el suelo a través de la ventana delantera. Azul. Rojo. Azul. Rojo. Una camioneta de la policía se detuvo justo frente al café. Las luces disminuyeron la velocidad. El motor se apagó. La puerta de un coche se abrió. Tommy Briggs salió primero. Llevaba el abrigo desabrochado y una mano descansaba despreocupadamente sobre la funda que llevaba a un lado. No desenfundó el arma, pero cada paso que daba era mesurado. Detrás de él, Rachel Monroe, la jefa de policía, se mostraba tranquila, serena y autoritaria. Escrutaba la escena a través de la ventana, donde Ethan y Cole seguían de pie como dos pilares firmemente anclados al suelo. Cole tiró de la mano de Lily, intentando darse la vuelta y alejarla más rápido. Pero apenas se dio la vuelta, Ethan dio otro paso adelante y se paró frente a la puerta. No se tensó. No dijo ni una palabra. Pero su ancha espalda de soldado sobresalía como una pared. «Detente ahí», indicó Rachel con una mano y su voz era clara, no fuerte, pero sí firme. Tommy se acercó, con la mano extendida en señal de paz. «Solo necesitamos unos minutos. No compliques las cosas más de lo necesario». Cole dudó. Se giró hacia Ethan, con los ojos encendidos de furia, y sus labios se movieron justo lo suficiente para decir, «Te arrepentirás». Ethan no dijo nada. En cambio, bajó un poco la cabeza y su mirada se cruzó con la de Lily. Le dedicó un pequeño asentimiento, lento, silencioso, como una promesa. Lily no dijo nada. Pero soltó la manga de Cole y retrocedió un paso. Solo un paso, pero suficiente para que todos la vieran. Tommy se inclinó, le susurró algo suavemente a Lily y luego extendió su mano. Ella lo miró fijamente durante unos segundos y luego lo recogió. No lloraba. Pero en sus ojos brillaba una luz, tenue, pero evidente. De esas que solo llevan los supervivientes. Confianza, por frágil que sea. Separaron a Cole de la niña y lo llevaron afuera. Rachel lo observó hasta que desapareció tras la puerta del coche. En el interior del Margaret's Diner reinaba un completo silencio. Ethan regresó a la mesa y se sentó. Todo su cuerpo pareció relajarse, como quien regresa de una persecución, nadie había corrido. Margaret salió de detrás del mostrador y colocó un vaso de agua delante de él. Nunca pensé que haría algo así, pero hoy es el día perfecto para hacer lo correcto. Ethan tomó el vaso, observando la ligera condensación adherida al borde. No bebió. Simplemente apoyó la mano plana sobre la mesa, como para confirmar que un nuevo capítulo acababa de comenzar. El problema es que, hacer lo correcto no siempre sucede en el momento adecuado. Margaret dejó escapar un largo suspiro. Se sentó en el taburete detrás del mostrador y miró por la ventana, donde las luces rojas y azules del coche patrulla aún brillaban sobre el asfalto mojado. Pero hoy, al menos, no hemos perdido el rastro. Afuera el viento seguía soplando, pero esta vez no era tan frío. La brisa del final de la tarde barrió el estacionamiento, trayendo consigo el olor seco del polvo y el sabor familiar de la gasolina rancia. Sobre nuestras cabezas, unas nubes delgadas, tan finas como el humo, flotaban silenciosamente detrás de la hilera de árboles a lo largo de la carretera. La policía había apagado sus luces. Cole fue conducido a la patrulla número 402, con las manos esposadas y la cabeza gacha. No ofreció resistencia ni gritó. Simplemente giró la cabeza hacia su camioneta, como si intentara memorizar la dirección. Nunca tuvo la oportunidad de correr. Tommy miró su teléfono. Sus ojos parpadearon al ver una alerta urgente de la sede federal. 2 hombres del grupo de Cole fueron arrestados en la frontera sur. La policía de Texas confirmó que lo esperaban.
Posibles cómplices. Los tres son sospechosos de estar involucrados en una red de tráfico de niños. Rachel asintió levemente y su mano se tensó alrededor de su nuca. Ethan estaba parado al otro lado del coche. Nadie lo llamaba, pero todos lo miraban. Algunos curiosos aún rondaban cerca del café, susurrando entre ellos. Algunos tomaban fotos. Otros parecían sorprendidos, incluso conmovidos. Una joven con el pelo teñido de morado, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma, transmitía en directo en TikTok desde su coche. La cámara apuntaba a la policía. Habló con entusiasmo. ¿Ves? Te lo dije, ese hombre claramente no es su padre. Esto es un secuestro a plena luz del día en Wichita. Sígueme para estar al tanto de las últimas noticias. Pero no todos estaban interesados en la historia. Una mujer de mediana edad, vestida de negocios y con un maletín en la mano, se acercó a Rachel. Estaba sentado en la mesa del fondo y lo vi todo. Este hombre no se comportaba para nada como el padre de la niña. La arrastraba como un saco de dormir, y ella se alejaba. Así no es como se comporta una niña en un entorno familiar. Rachel asintió, con la mirada seria pero resuelta. Le indicó a Tommy que tomara declaración. Lily se sentó tranquilamente en el asiento trasero del coche patrulla. La puerta seguía entreabierta. Uno de los agentes le había puesto una pequeña chaqueta color crema sobre los hombros, demasiado grande para ella, cubriéndole casi por completo la figura. Miró por la ventana. Entonces la puerta se abrió de golpe. Nadie la saludó. Nadie la llamó por su nombre. Pero Lily salió. Caminaba lentamente, cada pequeño paso sobre el áspero concreto parecía guiado únicamente por el instinto, atraída por la única persona que creía que la había mantenido con vida. Ethan no se movió. No abrió los brazos. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza cuando ella se detuvo frente a él. Lily lo miró con los ojos fijos. Eres mi héroe, su voz era suave, temblorosa, pero clara. Un momento después, Lily abrazó a Ethan y con su corto brazo envolvió su cintura en un fuerte abrazo. Ethan se quedó paralizado. Nunca lo habían abrazado así. No era cortés ni formal, era el tipo de abrazo que das cuando te aferras a la vida, como si soltarlo significara volver a caer en un pozo sin fondo. Sus brazos se levantaron lentamente y luego se posaron suavemente sobre su espalda. No había nada más que añadir. Desde lejos, Margaret permanecía en la puerta del restaurante, con los brazos cruzados y la mirada fija. Su sonrisa no era amplia, pero su mirada era cálida. No se apartó, no interrumpió el momento. Simplemente asintió, un leve gesto, como si hubiera logrado algo bueno y no hubiera necesidad de reconocimiento. Rachel se acercó a Ethan y se detuvo a su lado. No solo salvaste a una niñita, Ethan, dijo en voz baja. Nos recordaste a todos por qué hacemos este trabajo. Ethan no respondió. Se quedó mirando el cabello rizado de Lily, sintiendo el aliento constante de ella contra su camisa. Tommy, el joven oficial, se acercó sin bloc de notas ni expresión reservada. Se quedó quieto unos segundos y luego habló en voz baja. Lo siento, dudé de ti al principio. Ethan lo miró. En sus ojos, por primera vez en años, había una especie de conexión tácita, un reconocimiento silencioso entre un hombre que había estado cerca de la muerte y otro que aún estaba aprendiendo a proteger la vida. Él asintió. Lily lo soltó. Lo miró y luego se volvió hacia Rachel, como un pájaro que se da cuenta de que por fin ha llegado a la orilla. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Ethan. Mi madre está de camino, respondió la muchacha suavemente. Está bien. Me quedaré aquí hasta que llegue. No te irás a ningún lado. Ethan miró al cielo. Esta noche no. Los faros del coche de policía volvieron a destellar mientras el coche que transportaba a Cole se alejaba, conduciendo lentamente a través de una ligera capa de polvo, con las sirenas en silencio. Rachel miró su teléfono y se volvió hacia Tommy. Envíen una copia del expediente a Oklahoma inmediatamente. Si esos dos realmente lo estuvieran esperando en la frontera, podríamos desmantelar toda una red. Tommy asintió. Su mirada había cambiado, ya no había dudas, solo determinación. Ethan regresó al restaurante.
Las luces seguían encendidas. Margaret seguía allí de pie. Caminó lentamente hacia la puerta. ¿Te importa si pido un café recién hecho?, preguntó Ethan. El café está frío, pero tengo té de jengibre, respondió Margaret, extendiendo la mano para abrir la puerta. Aún suena mejor. Margaret puso 2 galletas en la encimera. Habló en voz baja. Son de Lily. Antes pensaba que no debía meterme en asuntos ajenos. Pero ahora, si no hablo yo, ¿quién lo hará? Ethan no respondió de inmediato. Miró por la ventana y vio a Tommy guiando a Lily hacia la patrulla, aún aferrado a su abrigo color crema. A veces un abrazo es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Esa noche, el viento frío aún soplaba por la carretera. Pero algo se había arreglado, no con un arma, ni con violencia, sino con el pequeño abrazo de una niña de 3 años. Una noche rara y tranquila. Pero la verdad nunca termina en una sola tarde. Apenas comenzaba. El viento nocturno en Wichita traía olor a tierra fría. Acababa de caer una llovizna, dejando el pavimento resbaladizo y el aire húmedo. Dentro de la estación central de policía, las luces fluorescentes proyectaban un brillo pálido, esparciendo tenues rayas verdosas sobre el viejo piso de baldosas. Ethan estaba sentado solo en la pequeña sala de espera, en una silla de plástico duro que crujía con cada movimiento. Su mano izquierda estaba ligeramente manchada de sangre por un pequeño rasguño en la muñeca, algo que nadie había notado, ni siquiera él, hasta que su dedo la rozó. Lo miró fijamente un momento. No lo vendó. No se quejó. Para él, el verdadero dolor no vivía en la carne. A través del cristal esmerilado, Ethan pudo ver que la luz de la sala de interrogatorios seguía encendida. Rachel estaba dentro con Tommy y una trabajadora social, revisando las notas de Cole. La puerta de la enfermería temporal se abrió brevemente y luego se cerró. Una doctora condujo a Lily adentro. La niña aún sostenía un caramelo, derretido y pegajoso en su envoltorio. Nadie tuvo el corazón para quitárselo. Ethan no podía oír las voces, pero veía los ojos. La chica ya no temblaba, pero su mirada seguía igual, perdida, desconfiada, como si esperara que todos a su alrededor desaparecieran en cualquier momento, incluida ella misma. Margaret le trajo una taza de café. El olor era tenue, diluido. No dijo nada, simplemente la dejó a su lado y se sentó. Por primera vez, sus manos permanecieron quietas. Simplemente descansaban sobre sus rodillas. El silencio entre ellos parecía tener su propio lenguaje, un lenguaje que no necesitaba traducción. Rachel dice que la niña no habló, dijo. Ethan asintió. Y Cole, mudo. Pero no tiene antecedentes penales. Acusado de abuso en el pasado. Nunca condenado. Ethan no reaccionó. Ya no importaba tanto. No ahora que Lily estaba aquí. ¿Viva? La puerta de la sala de espera se abrió de golpe. Tommy entró, seguido de una joven. Llevaba el pelo largo y despeinado, el abrigo abierto y el rostro pálido como quien acaba de escapar de una tormenta. Sus ojos estaban rojos, pero había un brillo extraño en ellos, como alguien que acababa de tocar un pedazo perdido hace mucho tiempo de su alma. Grace, dijo Tommy en voz baja. No hace falta más. Ethan se levantó. Grace miró a su alrededor, un poco aturdida. Entonces se detuvo al ver a Margaret. Las 2 mujeres se reconocieron, como 2 personas que se hubieran cruzado en un día difícil e incierto. ¿Dónde está la niña?, preguntó Grace con voz ronca. Rachel se acercó y habló en voz baja. En la sala de reconocimiento. La examinaron. No tenía lesiones externas. Pero Grace no esperó a que hablara. Entró rápidamente en la habitación, con las manos ligeramente temblorosas. Rachel comenzó a detenerla, luego suspiró y la dejó ir. La puerta se abrió de golpe. Grace estaba en la entrada. Lily, soy mamá. La niña estaba sentada en una silla alta, con un abrigo cuyas mangas le quedaban demasiado largas. Sus piernas colgaban, pero no tocaban el suelo. Se giró al oír la voz. Pero ella no se apresuró. No se arrojó a sus brazos. Ella solo me miró fijamente. Su mirada era fría.
distraída. Como si no recordara nada. Grace se quedó paralizada. Su voz se quebró. ¿No me reconoces, cariño? Soy yo. Lily. Estoy aquí. Lily aferró con fuerza el peluche. Miró a Grace y luego apartó la mirada. Un rechazo silencioso pero inequívoco. En ese momento, el abrazo nunca llegó. Grace se quedó allí, con los hombros temblorosos. Se llevó la mano a la boca y se la mordió. Tommy entró y la guió suavemente hacia otra silla. Rachel se volvió hacia Ethan. Salvar a alguien es una cosa. Curarlo, es otra. Ethan simplemente asintió. Miró a Grace. En ese momento, lo entendió con claridad. Grace no era solo una madre. Ella era una sobreviviente, alguien que había soportado heridas mucho más profundas que las que cualquier niño debería tener que soportar. ¿Fue una de las víctimas de Cole?, preguntó Ethan con voz ronca y llena de furia contenida. Rachel asintió. Vivieron juntos casi 2 años. Él la controlaba por completo. Intentó escaparse una vez, pero él la obligó a regresar. Después de eso, perdió el contacto con su familia. Margaret añadió en voz baja, casi avergonzada, Grace vino a mi restaurante una vez, hace casi 1 año. Estaba embarazada. Pensé que intentaba escapar, pero, regresó. No hice nada. Nadie dijo nada. Después de eso, el silencio ya no era solo vacío. Se había convertido en testigo. Ethan caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Parecía que estaba a punto de irse. Pero su mano no la giró. Durante ese silencio, Lily levantó la vista y lo observó. Nadie habló. Pero algo había cambiado. Al final del pasillo, en una habitación a oscuras, había una bolsa de archivos que nadie había abierto aún. Dentro había un fax de Iowa, una antigua orden de arresto contra Cole, emitida fuera del estado y que nunca llegó a Wichita, y una declaración manuscrita, manchada de tinta, del padre biológico de Lily. Nunca firmado. Todo parecía haber terminado. Pero en verdad, eso fue solo el comienzo. 2 días después del rescate de Lily, el juzgado de Wichita se llenó de una atmósfera inquietante y tensa. Afuera, grupos de reporteros se apiñaban para posicionarse. Las cámaras, colocadas sobre sus hombros, iluminaban con sus luces nítidas y penetrantes, como agujas, a cualquiera que cruzara las grandes puertas de madera. El rumor se había extendido mucho más allá de los límites de la ciudad. Titulares sensacionalistas circulaban sin cesar en línea. Un héroe salva a una niña. Un misterioso secuestro en Kansas. La verdad oculta detrás de una familia monoparental. Ethan entró lentamente al juzgado. Un abrigo viejo le cubría los hombros y tenía la mirada pensativa. No se había cortado el pelo. No había hablado con la prensa. No había esbozado ni una sola sonrisa. La gente cercana tomaba fotos. Alguien intentó pasarle un micrófono. Ethan no dijo nada. Simplemente siguió caminando. Rachel y Tommy ya estaban sentados, asintiendo ligeramente mientras él se deslizaba hacia la fila de los testigos. Cole salió por la puerta lateral, con las manos esposadas, pero aún con un traje impecablemente planchado. Su rostro no delataba emoción alguna. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose un segundo más al encontrarse con la de Ethan. Mantuvo la barbilla en alto, como si se tratase de una reunión más y no de un juicio. El abogado de Cole, un hombre de mediana edad llamado Scott Renner, permanecía allí con confianza. Experimentado, seguro de sí mismo, un experto en convertir las palabras en giros inesperados. En su declaración inaugural, abordó la narrativa. Su señoría, mi cliente es víctima de un profundo malentendido. Se trata de un asunto familiar entre un padrastro y una hijastra a quienes amaba profundamente, pero cuyas acciones fueron malinterpretadas durante una difícil transición. Los medios de comunicación han distorsionado este caso convirtiéndolo en un caso criminal que nunca debería haber existido. La fiscalía no respondió.
Sabía que tales peticiones solían despertar compasión. Pero también tenían pruebas. Llamaron a Grace al estrado. Vestía una blusa blanca sencilla y llevaba el cabello recogido. Su rostro estaba pálido, pero su mirada no vaciló. Por primera vez apareció ante el público y contó cada detalle. No solo controlaba mis actividades, dijo. Me cortó el teléfono. No me dejaba trabajar. No me dejaba ver a nadie. Me golpeó mientras estaba embarazada. Una vez, me encerró en una habitación oscura durante 2 días, solo porque le pregunté con quién hablaba por teléfono. Un silencio denso se apoderó de la sala. Solo se oía el tecleo constante de la máquina de escribir del taquígrafo. El abogado Renner intentó contraatacar. ¿Pero usted continuó viviendo con él durante mucho tiempo después de estos supuestos incidentes de abuso? Grace respondió sin enojarse ni tener miedo. Me quedé porque tenía miedo. Y porque pensé que si insistía, dejaría a mi hija sola. La habitación quedó en silencio. Luego Tommy dio un paso adelante y mostró un videoclip de la cámara de una estación de servicio de una autopista. El vídeo mostraba a Cole metiendo a Lily en un auto. Sus ojos escudriñaban el entorno como un hombre consciente de que no debía ser visto. No había palabras en el vídeo. Pero las expresiones no necesitaban traducción. Ethan fue el último llamado. Se puso de pie. Su voz era lenta y segura. No actué por impulso. Cuando vi a esa niñita enviando un SOS, supe que no era un juego. Ella no lo abrazó. No lo llamó papá. Cuando le di un caramelo, le apartó la mano de un manotazo. Eso es control, eso no es lo que hace un padre normal. El abogado Renner preguntó, ¿es usted un experto en psicología infantil, señor Nolan? Ethan respondió, no. Pero he estado en el campo de batalla. He visto la mirada de alguien pidiendo ayuda, pero demasiado asustado para hablar. Esta pequeña niña tenía esta mirada. La verdad no necesita gritarse. Solo necesita mantenerse firme. A última hora de la mañana, Rachel apareció llevando una pequeña bolsa. Sacó un dibujo a crayón. Representaba a una niña morena sosteniendo un caramelo rojo, mientras un hombre vestido de negro tiraba de su brazo. Ella presentó el dibujo ante el tribunal. Lily no nos dijo nada, dijo Rachel, pero así es como contó su historia. Nadie podía refutar esta imagen. Su honestidad era escalofriante. Scott Renner se puso de pie, intentando recuperar el control. El dibujo de un niño no puede utilizarse como prueba legal. Raquel respondió, pero es una prueba del miedo. Y el miedo no miente. En ese momento la fiscalía presentó otro caso. Tommy deslizó un paquete de documentos hacia el juez, documentos del estado de Texas y una vieja carta escrita a mano de un hombre llamado Robert Callahan, el padre biológico de Lily. En la carta, el señor Callahan había solicitado la custodia de Lily hace 3 años, pero nunca recibió respuesta. Junto a esto había un informe del FBI que confirmaba que Cole había estado bajo vigilancia, sospechoso de estar involucrado en una red interestatal de tráfico de niños. Entonces, apareció un testigo inesperado, Tabby, la chica que había estado transmitiendo en vivo en TikTok el día del incidente. Se acercó con el teléfono en la mano. Antes, pensaba que solo estaba filmando por diversión, dijo. Pero al volver a verlo, volví a ver los ojos de esa niña. Perdón por intentar ser dramático al principio. Pero ahora sé que debo decir la verdad. El vídeo fue reproducido en la sala del tribunal. Mostró a Cole tirando de Lily del brazo y la voz de Ethan. Llamé a la policía. Ya vienen. El tribunal ordenó que Cole permaneciera detenido sin derecho a fianza y el caso fue remitido para una mayor investigación. Mientras se lo llevaban, su mirada desafiante desapareció. Abajo, Grace apretó sus manos con fuerza. Ethan ya no lo miraba. Tenía la mirada fija en Lily, sentada en la última fila. Su rostro seguía solemne, pero ya no evitaba su mirada. Un reportero se acercó a Ethan. ¿Cómo te sientes al ser llamado héroe? Ethan miró al hombre por un momento y luego dijo. No soy un héroe. Simplemente no pude apartar la mirada. Luego se dio la vuelta y se fue. Detrás de él, Rachel seguía mirando el dibujo de Lily. Tenía la mirada fija.
Ella sabía que no era un caso cualquiera. Era parte de algo más grande, algo que aún acechaba en la oscuridad. Y apenas habían arañado la superficie. La noche en Wichita era como una falsa calma. Las luces amarillas de la calle se filtraban a través de cortinas blancas descoloridas, proyectando sombras suaves sobre el suelo desgastado de una habitación modesta. El reloj de pared hacía tic-tac suavemente, como si marcara el tiempo de algo no dicho. Afuera, el viento silbaba en el estacionamiento vacío, trayendo consigo el susurro seco de la basura y las hojas muertas. Ethan se reclinó en su silla. Una botella de cerveza sin abrir yacía sobre la mesa. Sus ojos se fijaron tranquilamente en el sobre que tenía en la mano. No había perfume, ni decoración. Solo un guión cuidadoso e inclinado que decía, para el señor Ethan Walker. Él lo abrió. En el crujido del papel estaba todo lo que alguien no se había atrevido a decir en voz alta. Así que volví. Este regreso casi me mata. El dibujo que hizo Lily. No sabía que ella aún lo recordaba tan claramente. Ella nunca habló de ello. Pero ella lo dibujó todo. Lo que viste fue real. Y creo que lo viste. Antes de que alguien siquiera comenzara a comprender. Gracias. De una madre que una vez estuvo desesperada. Gracias. Ethan dobló la carta. Su mano se aprieta ligeramente. Se escuchó un golpe en la puerta. Se levantó y lo abrió. Allí estaba parado un hombre de unos 30 años. Alto, de constitución sólida. Cabello castaño con algunas canas en las sienes. Extendió la mano. Soy Jake Whitman. Soy el prometido de Grace y el padrastro legal de Lily. Ethan le estrechó la mano. El agarre era firme. Pero no excesivo. Sin largas introducciones. Sin miradas inquisitivas. Los dos hombres simplemente se quedaron allí parados. Mirándonos el uno al otro. Como si ya hubiésemos comprendido las grandes líneas de una historia que quedó inconclusa. Se sentaron. Paul trajo 2 cervezas. Abrió las tapas y le entregó una a Ethan. Ella no pudo decirte todo el agradecimiento que mereces. Yo tampoco. Pero creo que hay algunas cosas que vale la pena compartir. Si los mantenemos embotellados. Están empeorando. Ethan asintió. Chocaron sus vasos con sus botellas. Pasaron unos minutos en silencio. Llenados solo por el viento. Y el leve zumbido de la luz de neón del pasillo. Pablo habló. Conocí a Grace después de que ella huyó de Cole. Ella se alojaba en un refugio para mujeres. Yo fui voluntario allí. Enseñanza de reparación básica de automóviles. Ella tenía a Lily con ella. La niña tenía apenas 2 años. No quería hablar. Yo no sonreiría. Ella se quedó allí y me observó mientras trabajaba en los motores. Nunca entendí por qué. Ethan no preguntó. Él simplemente escuchó. Cuando Grace recibió los documentos judiciales, exigiendo derechos de visita para Cole, ella casi se desploma. Contratamos a un abogado. Pero las leyes de Kansas no siempre están del lado de la madre. Especialmente no cuando la madre se escapó una vez. Paul buscó en su bolsillo. Saqué una buena lima. Y lo deslicé por la mesa hacia Ethan. Esta es una copia de la orden de protección de emergencia que presentamos el año pasado. Denegado. ¿Razón? No hay evidencia nueva. El sistema no es malo. Pero no es lo suficientemente rápido. Ethan lo abrió. Sus ojos se posaron en una nota escrita a mano en el margen. Era de Grace. Si muero, por favor, alguien tiene que cuidar de Lily. Cerró el expediente. No dije nada. Pablo continuó. Sé que no estás intentando ser un héroe. Pero tu silencio. Eso dice mucho. Alguien tiene que asumir el golpe. Para que otros puedan estar seguros. Grace y yo te lo debemos. Ethan terminó su cerveza. Deja la botella en la mesa. Sus ojos se movieron hacia la ventana. Donde la farola de la calle proyectaba largas rayas amarillas oblicuas a través de la habitación.
Habló lentamente. Perdí a mis dos padres en un accidente automovilístico cuando tenía 17 años. Después, viví un tiempo con parientes por parte de mi madre. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Por eso me involucré desde el principio. En servicio. Aprendí a soportar. Cómo permanecer en silencio y soportar la pérdida. Pero noches como esta. Volvió a mirar por la ventana. Su voz se hace más baja. Me devuelven de nuevo a esa sensación de vacío. Cuando recibí la llamada diciendo que mis padres no volverían a casa. Fue entonces cuando me di cuenta de algunas cosas. Si no los mantienes a tiempo, se han ido para siempre. Pablo no dijo nada inmediatamente. Tomó un sorbo de cerveza. Luego dijo suavemente. Conocer a Lily fue como tener una segunda oportunidad para hacer algo bueno. Pero esta suerte no vino de la nada. Esto viene de la gracia. Ella eligió creer en mí. Después de todo lo que los hombres le han hecho. Se detuvo. Su mirada cayó en un rincón oscuro de la habitación. Algunas cicatrices nunca sanan. Pero al menos, si no corremos, no se propagarán. Entonces los dos hombres guardaron silencio. Ellos simplemente se sentaron allí. Como dos personas aferrándose a algo. Se había perdido una vez. Tras ellos, la carta de Grace todavía estaba sobre la mesa, bajo el suave resplandor de la lámpara. Bajo la tinta seca. Fue un dolor que una vez se creyó enterrado para siempre. Y fuera de la ventana. El viento continuó soplando. Pero esta vez. No hacía tanto frío. Una semana después del juicio. Wichita había vuelto a su calma habitual. Las hojas de otoño han caído. Por los sinuosos senderos del pequeño parque detrás de la guardería local. La risa de los niños resonó una vez más. No demasiado fuerte. No demasiado suave. Solo lo suficiente para que la gente olvide. ¿Qué pasó? Ethan estaba sentado en un viejo banco de madera. Una mano descansando sobre una mochila cuidadosamente empacada. Había salido de su motel. Retiro de efectivo del banco. Y planeé irme a la mañana siguiente. ¿A dónde ir? No lo había decidido. Lo único que sabía era que tenía que abandonar ese lugar. La ciudad con la que se había topado por casualidad. Solo para verse frenado por algo que nadie podría haber previsto. Un pequeño par de ojos. Y una mano desesperada nos llama. Una ligera brisa acarició su cabello canoso. Ethan bajó la cabeza. Y hojeó algunas páginas de su desgastado cuaderno de cuero. Garabatea líneas dispersas. Sin dirección. No hay plan. Solo preguntas sin respuesta. Un ligero ruido le hizo levantar la mirada. En algún momento, Lily se había sentado en el banco junto a él. Nadie la había llamado. Nadie la había traído. Ella llevaba un viejo abrigo beige. Con puños deshilachados. Su cabello estaba atado de forma suelta. Deslice hacia el lado. Ella no habló. No lo vi. Ella simplemente colocó sus pequeñas manos sobre sus rodillas. Sus ojos se fijaron en el pequeño estanque que tenían frente a ellos. Ethan pensó en decir algo. Pero me detuve. Estaban sentados allí. A ninguno le molesta el otro. Un pato flotaba pacíficamente en el agua. Disfruta de los últimos rayos de sol de la tarde. Lily giró la cabeza. Sus ojos marrones oscuros estaban cansados. Pero no tengo miedo. Ella extendió su mano. En su pequeña palma había un caramelo rojo. Ligeramente deformado después de haber sido sostenido durante mucho tiempo. Ethan lo miró. Luego lo tomé. No desenvolvió el caramelo. Él simplemente lo sostuvo suavemente en su palma. ¿Puedes volar? La voz de Lily era tan suave como el viento que rozaba las ramas de los árboles. Pero lo suficientemente claro como para hacer que el corazón de un adulto lata más rápido. Ethan meneó la cabeza suavemente. No. Pero ese día. Fui lo suficientemente rápido para atraparte.
Lily asintió. Ella no estaba radiante. No me apresuré a darle un abrazo. Pero las comisuras de su boca se levantaron. Muy ligeramente. Una señal. El primero desde aquel día. Un gesto de asentimiento de un niño. A veces tiene más peso que 1000 palabras de consuelo. A poca distancia, Grace y Paul estaban de pie bajo el árbol de arce. A solo unas docenas de pasos de distancia. No intervinieron. Yo no llamé. Grace sonríe. Y extendió su mano hacia Pablo. Permanecieron inmóviles. Deja que el momento pertenezca. Solo los dos en el banquillo. Ethan miró a Lily por un largo momento. Luego me giré hacia el lago. El caramelo en su mano. Ya no era solo un placer. Fue un agradecimiento. Un puente. Un hilo que conecta dos corazones. Lo que una vez parecía perdido el uno para el otro. Se metió el caramelo en el bolsillo del abrigo. Sin decir una palabra. Pero algo dentro de él se suavizó. Como si, por primera vez en años. Ya no se sentía un extraño. Por encima de ellos, las nubes se estaban separando. Ligero como el aire. El comienzo del invierno en Wichita fue diferente. No era el frío cortante del ejército. Ni el frío húmedo de la noche marcha por terreno desconocido. Aquí el viento traía el olor de algo que estaba comenzando. El refugio recién construido para niños maltratados. Sentado entre casas antiguas. Sus paredes pintadas de blanco. Techo cubierto de tejas rojas. En la puerta de entrada colgaba un cartel de madera cuidadosamente colocado. Refugio de llama roja. Las letras rojas habían sido pintadas por la mano de un niño. Cauteloso, torpe, pero lleno de vida. Ethan se paró frente al cartel. Manos enterradas en los bolsillos de su descolorido abrigo caqui. Sus ojos se fijaron en las letras. Como si estuviera intentando leer algo. Oculto bajo cada pincelada. Cada trago de vino tinto me traía a la memoria un momento de aquella tarde. Había entrado en el café de Margaret. En el segundo en que esa pequeña mano se extendió con un caramelo rojo. Temblor. Pero lleno de confianza. Una voz familiar vino detrás de él. Es hermoso, ¿no? El nombre fue ideado por Margaret. Lily eligió el color. Rachel Monroe estaba allí parada. Vestido con un abrigo de lana gris. Una taza de café humeante en su mano. Su rostro habitualmente severo se había suavizado. Pasó una brisa. Llevando consigo el aroma de la madera recién cortada. Y la sonrisa silenciosa. De una mujer que una vez tuvo que enfrentarse a los veredictos más duros. Ethan no se dio la vuelta. Él simplemente asintió. Nunca pensé que volvería aquí. Pero aquí estás. Esa es la diferencia. Raquel se acercó a él. Su voz no era apresurada. Queremos que te quedes. Como asesor de seguridad del centro. No como soldado. Como guardián. Algunos de estos niños. Solo pueden dormir toda la noche. Si saben que alguien está vigilando la puerta. Ethan frunció el ceño. Nunca había pensado en establecerse. Él era el tipo de hombre. Quien se fue tan pronto como la misión se cumplió. Pero esta vez. Su corazón ya no se sentía tan ligero. Como antes. Miró a través del patio. Donde un grupo de niños estaban jugando a la mancha. Un niño pequeño estaba sentado junto al tobogán. Sosteniendo un dinosaurio de plástico con la cabeza rota. Él no estaba llorando. Solo estoy mirando. Como si estuviera esperando que alguien lo arreglara por él. No creo que sea buena con los niños. Ethan dijo suavemente. Rachel sonrió. No tienes por qué serlo. Simplemente aparece. La puerta del lado derecho del centro se abrió. Lily salió corriendo. Sus coletas rebotan. Ella llevaba un abrigo rojo oscuro. Y la bufanda alrededor de su cuello colgaba suelta. Bordado con su nombre. Cuando vio a Ethan. Ella se detuvo.
Luego me acerqué lentamente. Ella no dijo una palabra. Acabo de comunicarme. Y tomó su mano. Ethan miró hacia abajo. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los de él. Frío pero firme. Ella no levantó la vista. Pero sus pequeños pies apuntaban hacia la puerta. Una invitación tácita. Miró a Rachel. Como para pedir confirmación. Rachel asintió. No era necesaria ninguna otra razón. Dentro del centro. El pasillo todavía olía a pintura fresca. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Casas, soles, mamás, papás, cachorros. Y en el centro de todo, había una imagen. Me impactó. Adentro, un hombre con uniforme militar verde. Tenía su brazo alrededor de una chica de cabello castaño. Ella sostenía un caramelo rojo en su mano. Y la luz del sol. Dibujado con crayones de cera. Derramado sobre la parte superior de sus cabezas. Ethan se detuvo frente al cuadro. No necesitó preguntar quién lo dibujó. Él lo sabía. Paul y Grace estaban al final del pasillo. Con Margaret y Tommy. Cada uno de ellos lo miraba de manera diferente. Admiración. Gratitud. Alivio silencioso. Pero nadie intervino. Ellos entendieron. Este momento no pertenecía a las palabras. Se volvió hacia Lily y le dijo. Me incliné hacia adelante. Y preguntó suavemente. ¿Está bien si me quedo? ¿Por un ratito? La niña asintió. Mientras lo necesites. No desaparezcas. Ethan dejó escapar una risa silenciosa. Por primera vez en años. No era una risa sarcástica ni de cortesía forzada. Vino de algo más suave. De algo que lentamente comenzaba a derretirse en él. Rachel da un paso adelante. Y colocó suavemente una mano sobre su hombro. Te lo dije, dijo suavemente. Los soldados nunca dejan de servir. Simplemente cambian de posición. Ethan miró a su alrededor. Vio a los niños dibujar. Una niñita todavía sollozando mientras un voluntario se arrodillaba a su lado y le susurraba palabras de consuelo. Vio a Margaret dándole una galleta a un niño. Y Tommy se agacha para arreglar una alfombra torcida. Nadie dio órdenes a gritos. Nadie levantó la voz. Pero todos hicieron lo mismo. Proteger a los niños. Asegúrese de que este pequeño lugar sea seguro. Ethan asintió lentamente. Está bien, dijo. Pero solo por un ratito. Lily Serra en Mainplusford. Como si ya supiera que este pequeño momento duraría mucho más tiempo. De lo que nadie podría haber creído. Afuera. El sol de principios de invierno. Caía suavemente sobre el techo de tejas rojas. Se acabó. Pero ese no fue realmente el final. Tal vez la historia de hoy nos ayuda a entender algo. A veces, solo una mirada. Un pequeño guiño. O incluso un simple dulce. Puede ser un grito silencioso de ayuda. En un mundo lleno de ruido. El coraje no siempre ruge. Vive en actos discretos. En los corazones de aquellos que eligen no mirar hacia otro lado. ¿Alguna vez te has preguntado si hubieras sido tú en ese restaurante, ese día? ¿Habrías sido lo suficientemente perspicaz? ¿Notar la señal silenciosa de un niño? ¿Crees que la justicia puede empezar con un vídeo capturado por accidente? ¿O alguna vez te has perdido una señal? Una señal que todavía resuena en lo profundo de tu corazón. ¿Teñido de arrepentimiento silencioso? Esta historia no está destinada simplemente a ser contada. Ella nos recuerda que no vivamos solo para nosotros mismos, pero también para los ojos que esperan en silencio. Que los veremos. Y si miras esto un día cuando te sientas cansado, espero que sepas esto. Usted no está solo. Te necesitamos. Y alguien, en algún lugar. Te agradezco que hayas elegido preocuparte por los demás.